Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Nos toca continuar con las clases. Lo que nos toca ver ahora es, seguir con este tema de la expansión ultramarina. Nos toca ver el primero de los países que se lanzó, o mejor dicho, no países, sino el primero de las monarquías que se lanzó a esta aventura de la expansión ultramarina. Ya recuerdan, vimos cuáles eran las causas, cuáles eran los objetivos que buscaban. Primordialmente eran cuestiones económicas, como por ejemplo entablar el comercio con la India, obtener distintos tipos de recursos, a lo mejor descubrir islas nuevas o lugares nuevos donde podía haber distintos tipos de recursos, como por ejemplo podía haber oro, podía haber plata, la posibilidad también de sembrar algunos productos, la pesca era muy importante, en algunos casos la cuestión de capturar personas. Recuerden que estamos hablando de una sociedad en donde estaba permitida la esclavitud, entonces una de las opciones también era capturar personas para tener esclavos. Otra opción también posible y muy importante también era la cuestión religiosa, el hecho de expandir la fe, expandir la religión que estas personas tenían. En este caso, la cuestión del catolicismo. Los primeros países que se lanzaron a esta expansión ultramarina fueron países católicos. Ya estuvimos analizando la importancia del catolicismo y el protestantismo, los distintos tipos de cristianismo que habían en Europa a este momento. Pero todo esto habría que agregarle otro factor, que es el factor más importante, que es la cuestión geográfica. ¿Por qué la cuestión geográfica? Acá tengo una pequeña ayuda de un mapita para que se entienda un poquito mejor. Recuerdan que nosotros estudiamos que las primeras sociedades o las primeras civilizaciones que se lanzaron, los primeros reinos que se lanzaron a la expansión ultramarina fueron los reinos de Portugal y de España. ¿Por qué Portugal y España? ¿Por casualidad? Nada, chicos, en la historia es casualidad, todos son causalidades. ¿Qué es lo que pasaba con España y con Portugal? Que se encuentran demasiado cerca, demasiado cerquita del océano Atlántico, en este caso. Por ejemplo, si yo, no sé, tuviera mi civilización o mi sociedad, voy a señalar cualquier lugar, ¿no? Si yo tengo un reino acá en los Montes Urales, yo tengo un reino acá, ¿me es fácil, me es sencillo expandirme por mar? Y la verdad que no, tengo que hacer un montón de recorrido por tierra. Y una vez que yo acá encima, el mar del norte es intransitable, esto es todo hielo, está lleno de iceberg, está lleno de hielo, es imposible navegar por estas aguas, es casi imposible navegar por estas aguas. Entonces, las sociedades que vivían en lugares donde había mucha tierra, buscaban expandirse, pero siempre expandirse por tierra, expandirse por lugares, por zonas de tierra, no por lugares marítimos, no expandirse por el agua. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros estudiamos el proceso de reconquista española? ¿Qué fue lo que pasó? Que los españoles fueron reconquistando toda la península ibérica, la parte de tierra, pero llegó un momento en donde ya ocuparon toda la tierra que podían ocupar. Ya toda la península ibérica, tanto parte de los españoles como los portugueses, ya se habían apoderado, habían controlado toda la zona de tierra. Ahora querían expandirse más por todas estas necesidades que estuvimos explicando al inicio del video. Entonces querían expandirse. Como no podían expandirse por tierra, de hecho sí podrían expandirse por tierra, porque al ladito de España tenemos a Francia. A ver, voy a dar vuelta al mapa para que se entienda un poquito mejor. Aunque saben que este no era el mapa de ese momento. Las divisiones políticas se fueron cambiando y se van cambiando a lo largo de toda la historia. Pero para que se entienda un poquitito mejor, nosotros tenemos a España. Y al ladito de España, al este de España, tenemos a Francia. Entonces, los españoles, si se querían expandir por tierra, tenían que luchar, tenían que combatir contra los franceses. Los franceses tenían una monarquía bastante poderosa, bastante fuerte, también como la de España. Entonces, no estaba muy asegurado que pudieran ganar territorios, porque los franceses se iban a defender. Entonces, la opción que tenían, como no podían expandirse de forma fácil por tierra, otra opción era expandirse por mar. Ahora, la cuestión era la siguiente. En ese momento, los seres humanos que vivían en esta región del mundo, los seres humanos que vivían en Europa, en Asia y en el norte de África, no sabían cómo era el mundo. No sabían
ya se planteaba que la Tierra era redonda, no todos creían que la Tierra era redonda, pero no solamente eso, sino que no habían explorado todo el mundo. Es como, por ejemplo, hoy en día nosotros, la inmensidad del universo. Nosotros no sabemos todo lo que hay más allá del universo. Tenemos los telescopios, podemos ver, podemos tener alguna información, pero los telescopios llegan hasta un determinado lugar. Lo que hay más allá, la verdad que no lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, lo mismo le pasaba a los europeos, los asiáticos y las personas del norte de África en ese momento. Para el siglo XVI, para el siglo XV y siglo XVI, mejor dicho. Fíjense, yo acá tengo el mapa completo, ¿no? La parte del mapa que conocían los europeos y los africanos y los asiáticos hasta ese momento, América, ni sabían que existía. No solamente América ni sabían que existía, pero en que hay una parte de África que sí la conocían, tendrían que sacar a América, no sabían que existía América, y la parte de África, solamente conocían África hasta esta región. Solamente conocían esta parte de África. No sabían lo que había más hacia el sur de África. No sabían. Es más, había algunas teorías, por ejemplo, los antiguos griegos decían que más al sur de la línea del Ecuador el clima era tan caliente que cualquier persona que cruzara la línea del Ecuador se iba a prender fuego. No podría sobrevivir nadie en la línea del Ecuador. Claro, como nunca habían ido, como nunca lo habían experimentado, no sabían si era verdad o si era mentira. Entonces a algunos se le ocurrió decir eso y todo el mundo decía, ah, bueno, puede ser. Como no se demostró todavía lo contrario, ¿por qué no? Entonces, toda esta introducción, toda esta cuestión para explicar ¿qué cosa? Para explicar lo siguiente. Los portugueses que fueron, fíjense, comparen el territorio, volvemos acá a este tipo de mapa, comparen el territorio que tiene Portugal con el territorio que tiene España. España tiene un territorio más grande que Portugal, Portugal tiene un territorio más chiquitito. Entonces Portugal tenía más intereses y más necesidad de salir a expandirse y conquistar mayor cantidad de territorio, para la mentalidad de la época, siempre hablando. Entonces, ¿por qué yo les hablaba de la ventaja geográfica? Porque tanto España como Portugal se encuentran en la punta del continente europeo, se encuentran con la salida abierta hacia el mar. Si vos pones un puerto en la parte de acá, vos el puerto lo tenés bastante cercano y podés salir directamente para el océano tranquilo, fácil y rápido. No tenés que dar mucha vuelta ni perder muchísimo tiempo. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Los portugueses empezaron a expandirse, empezaron a salir a navegar por el mar. En el momento en que salieron a principios del siglo XV, los portugueses, tanto los portugueses como los españoles, no es que, bueno, no sabían qué es lo que había en el mundo, pero más o menos sabían qué podían encontrarse, o decían, no, mirá, yo no sé lo que hay en el mundo, pero tal cosa estoy seguro que no va a haber. No, vos no sabés. ¿Cómo sabés si no va a haber una hidra? Si no va a haber un monstruo marino gigante enorme que te va a devorar. ¿Cómo sabés si no es verdad las columnas de Hércules? Que si vos las cruzaste caes y es el fin del mundo. Si nunca fueron, nunca lo habían explorado, ¿cómo podían saberlo? No había manera. No había manera de poder verlo si no era por medio de la experiencia. Entonces, los portugueses lo que se esperaban encontrar, lo que decían, che, esto puede ser que sea, puede ser que haya, era algunas islas. Puede ser que existan algunas islas que todavía no las conocemos. Todavía no sabemos cuáles son, pero es probable que existan islas. Ahora, no creo que exista un continente demasiado grande, como después terminó existiendo, que era América. De hecho, algunos sí pensaban que el mundo se divide en antípodas y la Tierra era exactamente una especie de reflejo. Todo lo que había en el hemisferio norte se reflejaba exactamente igual en el hemisferio sur. Pero bueno, eso no importa, eso es otra cosa. Vamos ahora a lo importante, presten atención a lo siguiente. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los portugueses? Con todas estas herramientas que nosotros estuvimos estudiando previamente, como la brújula, el astrolabio, la carabela, este nuevo barco. La carabela era un nuevo tipo de barco en donde tenía lo que sería el cuerpo del barco, por así decirlo, el calado, permitía un calado muy hondo, o sea, era bastante grande, bastante amplia, lo que le permitía ir por aguas bien profundas, y también a su vez tenía distintos tipos de velas. Tenía velas cuadradas y velas triangulares. Las velas cuadradas eran muy grandes y permitían embolsar muchísimo viento. Entonces las carabelas podían ir bastante rápido. Y las velas triangulares, que eran las velas más que nada las del mar Mediterráneo, y también en algunos lugares de Asia,
son las que te permiten darle más dirección. ¿Vieron las carreras de yachting en los Juegos Olímpicos? Que nosotros somos grandes campeones, grandes ganadores de medallas en yachting. Vieron que hay velas que son triangulares. ¿Por qué son velas triangulares? Porque te permiten maniobrarlas mejor y vos podés manejar mejor la dirección. Entonces, combinando esos dos tipos de velas, la vela cuadrada con la vela triangular, lo que hicieron era tener mucha velocidad y al mismo tiempo poder tener buena dirección, poder maniobrar bien con este tipo de barco. Entonces, combinando todas estas cosas, las carabelas, con las brújulas, con las cartas náuticas. Las cartas náuticas. ¿Qué era una carta náutica? La carta náutica es algo más o menos parecido a lo que hace el profe en el pizarrón, que intenta dibujar un mapa que le sale horrible, le sale asqueroso, pero que más o menos algo se entiende, con mucha onda algo se entiende. A medida que iban descubriendo nuevas tierras, iban dibujando en un mapa, en una carta, se llamaba carta, iban dibujando a cómo era la nueva tierra o cómo era el nuevo territorio que estaban descubriendo. A qué distancia estaba, cuántos días voy a tardar yo en llegar de esta isla a aquella otra isla. Todas estas cosas las iban dibujando, entonces se iban creando distintas cartas. ¿Qué fue lo que pasó entonces?